es importante que determinemos el concepto de la Constitución, su historia, los elementos que lo integran, su finalidad, sus características, los tipos de constituciones que existen, quiénes y con qué objeto las elaboran, así como las constituciones, decretos, cartas constitucionales y constituciones de Guatemala. Nuestra nación inicia con una gran historia y a continuación sabremos más sobre ella. La Constitución Política de la República de Guatemala es de clase mixta, ya que puede ser reformada una parte por el Congreso de la República y otra por la Asamblea Nacional Constituyente. Como primer punto, tenemos las palabras de bienvenida de nuestra asesora Carla Waleska. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta presentación del sexto proyecto en Administración de Empresas en la conmemoración del Día de la Constitución Política de la República de Guatemala. Recordemos que la Constitución declara los principios básicos de la organización del Estado de Guatemala. También señala los derechos y las garantías que se consideran como esenciales para todo ser humano, pues dentro de la República de Guatemala. También acá indican normativas mínimas de la organización de gobierno y pues de las demás instituciones públicas. Es muy importante tener conocimiento de todos estos aspectos pues, básicos para nosotros. Los chicos de sexto proyecto en Administración de Empresas han abordado este tema desde el origen, importancia, aplicaciones y también datos curiosos sobre pues, la Constitución Política de la República de Guatemala, siendo esta la base para la creación de todas las demás leyes que pues, rigen nuestra vida legal. Así es pues que los dejo con la presentación de estos chicos. Felicidades, la verdad es que hicieron un trabajo muy profesional, excepcional y siempre con el toque de ustedes de profesionalismo. Que tengan buen día. El presidente de la República, un consejo de ministros, puede proponer reformas a la Constitución. Como segundo punto, daremos inicio al desarrollo del tema, empezando por las reseñas históricas de la Constitución de la República de Guatemala, dirigido por Elisángela Maldonado y Hilary Chen. Hola, el día de hoy vamos a hablarles sobre la historia de la Constitución Política de la República de Guatemala con Andrea Maldonado y su presentadora Hilary Chen. La actual Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de la población. Fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, convocada por el entonces presidente del Factor de la República de Guatemala, general Óscar Humberto Mejía Victores. Tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el 1 de julio, dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. Fue suspendida el 25 de mayo de 1993 por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías. Reinstaurada el 5 de junio de 1993, acto seguido al derrocamiento del presidente enmendada en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales de 1993 incluyeron un incremento en el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 9 a 13. Los periodos de cargo para presidente, vicepresidente, diputados del Congreso de la República de Guatemala fue reducido de 5 a 4 años, para los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia de 6 a 5 años, y se incrementaron los periodos de los alcaldes y consejos ciudadanos de 2 a 2,5 o hasta 4 años. El presidente y vicepresidente son elegidos directamente por un medio de sufragio universal y están limitados a un periodo. Un vicepresidente puede ser candidato a presidente de 4 años, fuera cargo del todo que haya ejercido al cargo del presidente por un tiempo mayor a un año. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Congreso de la República
de Guatemala de entre los integrantes de una lista enviada para los decanos de las facultades de Guatemala. Gracias. Partes de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala jurídicamente se divide en tres partes, las cuales son: dogmática. Esta empieza desde el artículo 1 hasta el artículo 139, en la cual se encuentran los derechos y libertades fundamentales. Es considerada la parte más importante de la Constitución, ya que son los primeros artículos. Parte orgánica. Esta parte comienza desde el artículo 140 hasta el artículo 262, en la cual se establece la organización del Estado y los organismos del Estado, los cuales son: organismo legislativo, está en el artículo 157 hasta el artículo 181, y el organismo judicial, que se encuentra en el artículo 203 al artículo 222, así como las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. Parte procesal. En esta se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objeto de defender el orden constitucional. La encontramos contenida en los títulos 6 y 7 y comprende los artículos 263 al 281. Este es un criterio desarrollado por Ramiro de León y se ha aceptado por muchos juristas, mientras que otros sostienen que solo tiene la parte dogmática y la parte orgánica. La Constitución fue decretada, sancionada y promulgada en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente ubicada en la ciudad de Guatemala. Como tercer punto tenemos el desarrollo del tema cambios realizados en la Constitución Política de la República de Guatemala por los alumnos Adelso Mancilla y Andrés Reyes. Constitución de Bayona, 1808. La primera constitución que rigió en el territorio guatemalteco fue la Constitución de Bayona, instaurada en el año 1808 por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, y que regía en España y todos los países que eran colonia española. En estos momentos Guatemala llevaba el nombre de la Capitanía General de Guatemala. Se componía de 146 artículos, entre los cuales regulaba ciertos derechos individuales, tanto como la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones de derecho de libertad y la detención legal. Constitución de Cádiz, 1812. Denominada como Constitución Política de la Monarquía Española, fue el primer antecedente de una constitución como tal para Guatemala. Este proyecto contaba con 112 artículos, más una declaración de derechos que fueron llevadas a la Corte de Cádiz y promulgada el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes que regulaba esta constitución es el proceso de formación de una ley. Bases constitucionales, 1823. Las bases constitucionales son el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia de España en el año 1821. A pesar que en esa época existía una parte de la población que deseaba crear la Federación de Países Centroamericanos, se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823 se denominaban los estados federados del centro de América y se determinaban a la región católica como principal, excluyendo todas las demás. Constitución de la República Federal de Centroamérica, 1824. Casi un año después de las bases constitucionales, el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente aprueba la construcción de la República Federal de Centroamérica. En dicho texto se consagra el sistema republicano representativo y federal, siendo la elección popular la piedra angular de dicho sistema. Asimismo, se instauró la división de poderes y se permite nuevamente la libertad de culto. La Constitución del Estado de Guatemala, 1825. Por medio de una Asamblea del Estado reunida el 15 de septiembre de 1824 en Antigua Guatemala y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, promulga su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna se reconoce a Guatemala como un país soberano, independiente y libre, a pesar de estar unidos a los demás países por la Federación. Entre los derechos fundamentales que se reconocen en esta Constitución se encuentra la libertad de emisión del pensamiento, la libertad de acción, el derecho de petición, entre otros.
Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana, tanto así que se ratifica en dicho documento la disolución. Esta acta entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista con una vigencia de 4 años y posibilidad de reelección. Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1879. Luego del Acta Constitutiva de la República de Guatemala, que estuvo vigente por casi 20 años, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, decretada el 11 de diciembre de 1879, esta ley constitutiva tiene como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. Esta constitución tiene como elementos principales que fue laica, sumaria y que cuenta con el derecho de la exhibición personal. Por primera vez, la constitución usa el término de garantías para establecer lo referente a la libertad de industria, emisión del pensamiento, propiedad y demás derechos inherentes de los guatemaltecos. Esta constitución sufrió varias modificaciones y reformas, entre las cuales se introduce en el periodo de 4 años para ser presidente. La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1921. Como trasfondo de esta Constitución está el intento fallido de recuperar la Federación Centroamericana. El texto realizado nunca cobró vigencia, a pesar de haber sido decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador. Sufrió varias reformas, específicamente en los años de 1927, 1935 y 1941, entre los cuales se incluía la idea de prolongar el periodo presidencial. Y como noveno punto tenemos la Constitución de la República de Guatemala de 1945. En Guatemala la fecha de 20 de octubre de 1945 se tiene muy presente como el día de la Revolución, en el que se derrocó al general Jorge Ubico. Lo que no es muy conocido es que luego de derrocamiento el 11 de marzo de 1945, lo cual tiene 3 características importantes. La primera es que los funcionarios públicos deben de ser honestos. El segundo es que se debe de mejorar la educación por medio de alfabetización, y el tercero es que se debe de mejorar el sistema penitenciario. Cabe recalcar que en esta la Constitución se dio mucho enfoque laboral, sobre todo en lo que se fijan las jornadas de trabajo, un salario mínimo, el derecho de la huelga, la regulación de trabajo de mujeres, entre otros. 10. Constitución de la República de Guatemala de 1956. 11 años duró la Constitución pasada, ya que el 2 de febrero de 1956, con Carlos Castillo Armas como presidente de la República, se decreta una nueva Constitución. Esta Constitución tuvo influencia de 2 tratados ratificados en el año de 1948 por Guatemala, el de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los elementos importantes de la Constitución de 1956 se encuentra el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora al régimen legal de las universidades privadas y se limita el proceso de expropiación de la tierra. 11. Constitución de la República de Guatemala de 1965. Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado el 31 de marzo de 1963 por el ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Arzúdia. En virtud de este golpe de Estado, en el 15 de septiembre de 1965 se decretó y sancionó la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entró en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna contenía 282 artículos, entre los cuales se destaca la creación del puesto de vicepresidente de la República. Se establece nuevamente el periodo de gobierno del presidente a 4 años y se mantiene, como es hasta la fecha, la no reelección al cargo. 12. Constitución de la República de Guatemala en 1985. La Constitución que rige actualmente en Guatemala tiene sus orígenes en una golpe de Estado realizando el 23 de marzo de 1982, en el cual la Junta Militar del gobierno, encabezado por el general Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y el coronel Francisco Luis Gordillo, quienes
derrocaron al que en su momento era presidente Fernando Romero Lucas García. Se promulgó el 31 de mayo de 1986 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Esta constitución se divide en dos partes: la parte dogmática, que regula los derechos individuales y sociales, y la parte orgánica, que regula el Estado de Guatemala como tal en sus divisiones de poderes y relaciones internacionales. Gracias. En su estructura, el título 1 se refiere a la persona humana, fines y deberes del Estado. Como cuarto punto tenemos desarrollo del tema División de la Constitución de la República de Guatemala, dirigido por Fátima Santos y Diana Jiménez. Buenos días, el día de hoy les hablaremos sobre la división de la Constitución Política de la República de Guatemala, junto con mi compañera Fátima Santos y mi persona Diana Domingo. La Constitución Política de la República rige a todas las personas que se encuentran en Guatemala. Sus normas son obligatorias para los guatemaltecos y extranjeros que se encuentren en el país. Es tan importante que las leyes no pueden ir en contra de los principios y normativas de la Constitución. La misma cuenta en un preámbulo 281 artículos y 27 artículos transitorios, los cuales se dividen de la siguiente manera. La parte dogmática. La parte dogmática inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 139. En estos artículos se encuentran los derechos, obligaciones y libertades fundamentales que toda persona goza en Guatemala. La parte dogmática cuenta con dos divisiones. La primera es la persona humana, fines y deberes del Estado y derechos humanos. Es decir, los derechos y principios fundamentales pueden ser tanto individuales como también sociales. Entre los derechos individuales que se regulan en la parte dogmática se encuentra el derecho a la vida y la obligación del Estado a proteger esta misma, el derecho de debido defensa, de petición, de protección a la vivienda, de libertad, tanto de expresión como de locomoción. En cuanto a los derechos sociales, se encuentra la familia, las comunidades indígenas, la educación, la salud, el deporte, entre algunos otros. Como nota importante, en esta parte existe un apartado donde se regulan que los derechos constitucionales fundamentales pueden limitarse, siempre y cuando exista un estado de necesidad, tal como el de sitio, de guerra o de calamidad pública. Por último, se regulan los derechos y deberes cívicos y políticos de todos los guatemaltecos. Parte orgánica, la segunda parte en la que se divide la Constitución Política de la República de Guatemala. Es la parte orgánica. Como su nombre lo indica, este sector se encarga de la organización y la estructura básica del Estado. En otras palabras, es la división de las estructuras jurídico-políticas del Estado y regula asimismo las limitaciones del poder público con los ciudadanos. La parte orgánica inicia en el artículo 140 y termina en el artículo 262. La parte orgánica se divide en el Estado, el poder público, estructura y organización del Estado. En esta parte de la Constitución se establece que la soberanía radica en el pueblo, quien se la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. El organismo legislativo es el ejercido por el Congreso de la República, quienes se encargan, entre otras cosas, de crear leyes que rigen en Guatemala. El organismo ejecutivo es integrado por el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado en Consejo de Ministros. Finalmente, el organismo judicial está organizado por la Corte Suprema de Justicia y los tribunales del país. La parte orgánica regula el ejército del Ministerio Público, las municipalidades, entre otros. Parte pragmática. La Constitución termina con la parte pragmática o también conocida como práctica. Se regulan los artículos 263 al 281 y se divide en las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, reformas a la Constitución y las disposiciones finales y transitorias. Esta parte de la Constitución regula los mecanismos para proteger los derechos constitucionales que se amparan en la Constitución. Las garantías constitucionales que se encuentran reguladas son la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad, sea este en caso concreto o también general. Uno de los elementos más importantes que se encuentra regulado son las reformas de la Constitución, en la cual se establece quiénes la pueden solicitar y la forma en que se realizan las modificaciones y finalmente qué artículos no se pueden reformar, los llamados artículos pétreos, los cuales no son reformables porque aseguran la forma republicana del gobierno.
El pueblo de Guatemala tiene iniciativa para reformarla siempre que la petición sea hecha por no menos de 5.000 ciudadanos empadronados. Como quinto punto, tenemos la presentación de un video sobre datos del tema en general. Una Asamblea Nacional Constituyente fue encargada de dar vida a la Carta Magna. Como sexto punto tenemos las palabras de agradecimiento y despedida por la directora PEM, Marta Lara. Buen día tengan cada uno de los presentes, chicos de sexto PAE y su profesora del área de inglés, Miss Carla Garós. Tuvieron a bien darnos una trayectoria y describirnos la importancia de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de la República de Guatemala. Como ellos lo mencionaron, está vigente de 1985 con una serie de modificaciones y una serie de cambios que da tristeza ver que quienes se encuentran en el papel de legislar a Guatemala no ven por el bien común, sino que se ve un bien particular. Los cambios que han suscitado en la Constitución Política de la República no siempre son de beneficio público. Los chicos nos dieron datos curiosos de qué ha sucedido con la Constitución, la trayectoria, la historia que ésta tiene
asimismo los cambios que se han realizado y qué conclusiones han obtenido al respecto. Chicos de sexto PAE, ya ustedes están realizando de las últimas actividades organizadas como estudiantes de secundaria. Les deseamos éxitos, sigan adelante. Gracias por este mensaje, Miss Carla, gracias por organizar a este grupo de jóvenes. Les deseamos toda clase de éxitos y a los jóvenes que nos acompañan, padres de familia, profesores, tomemos en consideración que la Constitución debemos conocerla, debemos entenderla y así saber nuestros derechos y nuestras obligaciones. Chicos de sexto PAE, les deseamos éxitos y a todos los que nos acompañaron, tengan muy buen día. Muchas gracias. Es la ley suprema de la nación que rige todo el Estado y contiene los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Esperando esta presentación haya sido fructuosa para todos, agradecemos su valiosa atención y tiempo. Que tengan un buen día.